Les decía que no es un acto meramente protocolario, un recurso o una fórmula al que nos guste acudir el darles la bienvenida a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sobre todo cuando no se trata, evidentemente, por razones naturales, de un acto puramente jurisdiccional. La colaboración que me parece que se escenifica en un acto como el de hoy con los otros colectivos jurídicos solamente tiene una finalidad y es la mejora de la eficacia de la Administración de Justicia y para ello el que entablemos cualquier tipo de encuentro, colaboración, debate, discusión es siempre enriquecedor y es muy de agradecer. Por otra parte, hoy el formato del acto así lo evidencia por razones derivadas de esta pandemia que estamos todavía padeciendo y ya desde hace tanto tiempo, pues ha llevado a limitar el aforo de asistentes a las salas, sin perjuicio de que también extiende este agradecimiento a quienes estén siguiendo este acto de firma a través de streaming y, dada esta limitación, les quiero pedir, por favor, que me excusen en el inicio de lo que serán estas breves intervenciones del saludo individual que protocolariamente convendría para cada uno de todos ustedes, de todas ustedes. Esto supondría prácticamente agotar el discurso en el orden protocolario de saludos y me parece que bueno, pues no se trata de restarle tiempo a las palabras que a continuación y después del acto de la firma pronunciaremos. Esta intervención de gratitud, naturalmente, pues debe de particularizarse, permítanmelo, en los titulares de los juzgados de lo mercantil que han trabajado a través de todo este tiempo en la elaboración de esta guía de buenas prácticas y en el Colegio de Abogados de Madrid, también en el Colegio de Economistas de Madrid por su colaboración. Me consta el esfuerzo realizado, el trabajo de reflexión, debate y ideación de propuestas que han culminado en este documento que hoy vamos a presentar y, por lo tanto, esta gratitud particular y esa puesta en relieve del trabajo desarrollado me parece que es un acto propio de justicia en su sentido literal. Vamos a firmar a continuación la Guía de Buenas Prácticas para la Enajenación de Unidades Productivas en Procesos Concursales, que es el acto que hoy nos convoca. Y a continuación, pues, tendremos oportunidad en unos breves minutos de referirnos a ella.
Tiene la palabra el excelentísimo señor decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Excelentísimo señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ilustrísima señora doña Yolanda Ibarrola, viceconsejera de la Comunidad de Madrid, ilustrísima señora doña María Jesús del Barco, juez decana de Madrid, excelentísima señora doña Belén Marín Merino Espinar, decana del Colegio de Registradores de Madrid, excelentísimo señor don Gabriel de Diego, decano del Colegio de Procuradores, excelentísimo señor don Eladio Acevedo Herranz, presidente del Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales, y demás jueces, magistrados, abogados, miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, representantes del Colegio de Economistas, por asistir a este importante acto. Yo quiero, en primer lugar, expresar, como ha hecho el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mi profundo agradecimiento. En primer lugar, mi profundo agradecimiento a los jueces y magistrados representados por su presidente por lo que ha sido una extraordinaria colaboración con los profesionales inicialmente de la abogacía para poder sacar esta guía de buenas prácticas para digamos, el salvamento de las unidades productivas. Esto ha sido una iniciativa conjunta, pero quiero decir que al menos el primer impulso procesal que yo recibí vino de la judicatura. Y yo creo que eso hay que reconocérselo, porque fue la judicatura la que nos dijo: vamos a abordar un extraordinario problema y tenemos que buscar alguna solución. Y nos pusimos a trabajar en ello. Nos pusimos a trabajar en ello de una manera transparente, de una manera flexible, sin apriorismos, sin decir yo soy el juez y tú eres el abogado, y con un fin común que es ejercer la función de servicio público que todos tenemos, que no es otro que la protección de los derechos de los ciudadanos, desde nuestras respectivas planos de actividad. Y al final, logramos sacar una guía de buenas prácticas, que tiene por un lado la parte, digamos, que más correspondía a los colegios profesionales y otra parte que más corresponde a los jueces y magistrados que han de, en su momento, autorizar la venta de una unidad productiva. También para mí ha sido una enorme satisfacción el ver que los colegios profesionales, en este caso hemos sido 4, tenemos muchas cosas que hacer en común, tenemos muchos puntos transversales y eso va a facilitar mucho las cosas de aquí y en el futuro. Siempre lo hablamos desde Unión Interprofesional, que las profesiones tenemos que jugar un papel muy relevante en este sentido. Por tanto, la colaboración de los registradores, de los economistas, de los titulados mercantiles, en este caso ha sido absolutamente fundamental. Las consecuencias de la pandemia todos los conocemos, son tremendas desde el punto de vista sanitario, pero tienen unas ramificaciones tan importantes desde el punto de vista económico
y social. La crisis está afectando especialmente a los pequeños empresarios, a los medianos empresarios, a los autónomos y desde los que operamos en el plano de la Administración de Justicia tenemos que dar un paso al frente y asumir de qué manera les podemos ayudar. Porque la experiencia demuestra que una inmensa mayoría de los concursos que se presentan terminan en liquidación y, por tanto, terminan en la desaparición de la empresa. Y, además, estamos previendo que en la Comunidad de Madrid se puedan presentar, una vez que en fin, se acabe el plazo de duración de los ERTEs, haya que devolver los préstamos ICO, se puedan llegar a presentar 50.000 o en torno a 50.000 concursos de acreedores que afectan a la parte más débil de la economía, los autónomos, los pequeños y los medianos empresarios. Y, por tanto, desde el primer momento, jueces y profesionales, en este caso los abogados, fuimos conscientes de que teníamos que hacer algo, de que no podíamos permitir que esta situación terminara con una parte importantísima del tejido industrial y económico de Madrid y que ello diera lugar a un aumento del paro, a un aumento de las crisis y, en definitiva, a un incremento del dolor social. Hicimos esta guía de buenas prácticas. Yo, por parte del colegio, tengo que agradecer muchísimo a los presidentes de las secciones de reestructuraciones e insolvencias, Adrián Terí y Pedro Martín, a los presidentes de las secciones de Derecho Societario y Corporativo, Coloma Armero y Rafael Mateo de Ros, y a los integrantes del colegio, Pedro Lescure, Fernando Bejerano e Ignacio de Luis, porque han trabajado muchísimo para que esto sea así. Porque es la primera vez que se hace una guía de buenas prácticas. Es una cosa verdaderamente sorprendente, pero realmente en situaciones como las que vivimos hay que innovar y hay que ser flexibles. Y para nosotros es más fácil ser flexibles, pero yo comprendo perfectamente el esfuerzo que supone para un juez que está vinculado por normas de orden público, por leyes procesales, el que busque la flexibilidad y se coloque en la situación de los ciudadanos. Muchas veces se dice, yo llevo ya más de 40 años en el ejercicio profesional, que los jueces, en fin, aprueban la carrera y viven en otro mundo. Yo lo que he visto con los jueces, yo diría más, porque han sido muchas más las juezas de lo mercantil con las que me he reunido, es que son perfectamente conscientes de la realidad social en la que estamos y en fin, el problema que estamos abordando. Por ello yo, insisto, quiero reiterar mi agradecimiento, por supuesto, en la persona de la jueza decana de Madrid y a la magistrada delegada de los juzgados de lo mercantil, Teresa Vázquez Pizarro. Bien, esta guía de buenas prácticas que ya hemos editado, en el que pues, se contiene todo el acervo de actuaciones, de definiciones que se tienen que seguir y que, desde luego, desde el colegio le vamos a dar la máxima difusión para que los profesionales de las distintas ramas, los abogados, los economistas, pero también los deudores concursados, las empresas profesionales y empresarios, entes públicos y organizaciones empresariales de los distintos ámbitos territoriales, sepan que tienen un mecanismo para tratar de salvar
el mayor número de unidades productivas. Porque este es el objeto de esta guía, salvar unidades productivas, consiguiendo que esa venta parcial de una empresa y lo que es el objeto de esa venta parcial pueda seguir existiendo y, por tanto, generando riqueza y salvaguardando el empleo y que se maximicen el precio que se obtiene por esa venta de la unidad de empresa. Precio que, en definitiva, tiene que ir pensando básicamente en los acreedores y que en fin, en definitiva, viene a intentar minimizar los daños que estos sufren. Nos encontrábamos con un problema. El problema es que, como decía antes, cuando se presenta el concurso, la compañía está ya en una situación límite. Y en ese momento habría que empezar a intentar vender o salvar la mayor parte de la compañía posible. Todo a través de un procedimiento extraordinariamente complejo, rigorista, que es el que establece la ley concursal, de tal manera que cuando todo eso se cumple ya no hay ni unidad productiva ni empresa que vender. Queríamos seguir un modelo que se sigue en otros países, que es el que la fase previa, antes de la presentación del concurso, se puedan llevar a cabo negociaciones, se puedan llevar a cabo análisis de mercado y se pueda negociar el que la unidad productiva se pueda vender. ¿Qué es lo que han hecho los sistemas inglés y holandés? Pues que la persona que el juez tiene pensado designar como administrador concursal cuando se presente el concurso, le da un cierto apoderamiento previo para que vigile todo ese proceso preconcursal, por llamarlo de alguna manera, a través de lo que se llaman los relatores, los monitores. Esa figura no existe en nuestra ley y, por tanto, no podemos inventar algo que no existe. Pero para solventar eso y para evitar, como digo, el que cuando se presente el concurso la empresa esté ya muerta o casi muerta y al mismo tiempo se pueda llevar con anterioridad un proceso de negociación para la venta de aquellas unidades productivas de la empresa que se puedan salvar, o la empresa en su conjunto, pero aquellas unidades se puedan vender, y cuando se presente el concurso el juez tenga la garantía de que ahí no ha habido ninguna actuación irregular para intentar alzar bienes o vendérselo a un tercero o un testaferro, que es una, por supuesto, prevención legítima de los jueces, lo que le decimos a los abogados, lo que les decimos a los empresarios: oiga usted, aquí hay unas guías, siga para ese proceso que usted quiere llevar a cabo las recomendaciones que aquí se le dicen. Recomendaciones que aquí se le dicen que además han sido sancionadas por los jueces. Es verdad que esto no es una norma imperativa, es verdad que esto es algo que en términos anglosajones se conoce como el soft law. Pero también el soft law, y lo comentaba con el presidente hace poco, se viene aplicando por los tribunales, por ejemplo, en materia de arbitraje, en temas de independencia e imparcialidad de los árbitros, y las vienen incorporando las guías en sus sentencias. La idea, por consiguiente, es, y por supuesto luego en las intervenciones que se pidan por los medios de comunicación, la idea es que si el que presenta el concurso acompaña la documentación y demuestra al juez que ha seguido los pasos que se establecen en la guía, en esta guía, pasos que garantizan la fiabilidad, la fehaciencia, que se ha conseguido el mejor precio,
que se le ha dado la publicidad, por eso importantísima la presencia de los registradores. Entonces el juez lo ve y el administrador concursal lo que tiene que hacer es oponerse y justificar el por qué se opone, no el sistema al revés, de trasladarle al administrador concursal para que analice si se puede dar. El juez da por bueno lo que aquí está y simplemente le da traslado al administrador concursal para que el administrador concursal justifique por qué la unidad productiva no se puede vender. Esto se hace con unos plazos rapidísimos y además, si se autoriza la venta de la unidad productiva, y aquí yo tengo que reconocer el valor de los jueces, esa decisión es irrecurrible. Por tanto, pone fin al procedimiento. Quiere decir que con ello llegamos a tiempo. Con ello permitimos que la empresa sobreviva. Y los colegios que hemos intervenido en esto nos hemos asegurado de que estas guías, si se cumplen, dan tranquilidad al juez de que esto se está haciendo de forma plenamente conforme a derecho. Y el juez, por otra parte, asume la obligación de darle la máxima celeridad. Me parece un instrumento fantástico. Me parece un instrumento absolutamente indispensable. Y además es la primera vez, le preguntaba al presidente, que una guía de buenas prácticas se firma entre el máximo representante de la justicia en Madrid con el máximo representante de la abogacía, tras un acuerdo de los jueces y con el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, yo simplemente quiero, repito, reconocer que esto es importantísimo, somos pioneros. Ojalá esto se traslade a toda España. Nuestra obligación, por tanto, es que se sepa, y desde luego en nuestro caso, que los abogados lo sepan, que todos ellos tengan un ejemplar de esta guía que hemos publicado y que, por tanto, los jueces, cuando vean que esto se ha cumplido, hagan su parte, que es autorizar la venta de la unidad productiva. Y ya termino con una petición que lo he hablado muchas veces. La carga de trabajo que le cae a los juzgados de lo mercantil, presidente, es extraordinaria. La responsabilidad que tienen es extraordinaria. Y lo que no puede ser es que tengan que dedicar el 30 o el 40% de su tiempo a resolver asuntos de transporte. El que estén discutiendo sobre si una maleta se pierde, sobre si he perdido el viaje. Y realmente sé que se están tomando medidas en ese sentido, pero hay que liberarles porque en este momento los jueces y juezas de lo mercantil son una auténtica avanzadilla en la salvación de nuestro tejido industrial y en la superación de la crisis. Espero y deseo que esta guía de buenas prácticas sea solo el inicio de otras formas de colaboración que podamos tener entre judicatura y abogacía y otras profesiones que, en definitiva, nos hagan verdaderamente prácticos. Los colegios tenemos como misión, ante todo, ser útiles para nuestros colegiados, quienes además se convertirán en útiles para los ciudadanos. Por consiguiente, pues, darte nuevamente las gracias, dar las gracias a los jueces y juezas de Madrid, que han sido de verdad un ejemplo. Tendremos a criticar lo que no se hace bien. Y yo estoy empeñado en reconocer lo que se hace especialmente bien. Y yo creo que esto se ha hecho especialmente bien. Y por consiguiente, desde la abogacía, nuestro más profundo agradecimiento. Nada más. Muchas gracias. Consejera de Justicia Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, decana y
decanos de los colegios profesionales, magistrada decana de Madrid, magistrados, compañeros de lo mercantil, abogados, asistentes también a la retransmisión de este acto, que hoy no han podido estar aquí por las razones que antes anunciaba. Expresada ya mi bienvenida y gratitud inicial, no puedo perder la oportunidad de retomar una referencia que hace unos minutos nada más nos comentaba a lo largo de su intervención el decano del Colegio de Abogados de Madrid. Decía el decano que para los jueces resulta muchas veces más difícil ser flexible. Hace muchos años, me refería a la intervención del decano del Colegio de Abogados en sus palabras inmediatas, cuando expresó que para los jueces resulta muchas veces más difícil ser flexible. No le falta razón. Hace muchos años, no digo que pensando en esto, Albert Einstein dijo que el mundo, como lo hemos creado, es un proceso de nuestro pensamiento y no puede ser cambiado sin cambiar las estructuras de nuestro pensamiento. Traigo esta cita a colación porque me parece que en buena medida simboliza el contenido de este acto. Nuestras leyes procesales están pensadas, al igual que el resto del ordenamiento jurídico, para una realidad determinada, en concreto, dentro de lo que es la órbita de la normativa procesal, se trata de encauzar el desarrollo de pretensiones que han de terminar ventilándose ante un órgano jurisdiccional y que obedecen a una serie de causas que, a su vez, tienen sus raíces en una situación social, económica, personal, en un contexto determinado. A eso es a lo que trata de dar respuesta a través de la potestad legislativa el Estado, pero muchas veces llega tarde. Llega tarde porque la realidad, tozuda siempre, presidida por quien ha sido definido a lo largo de la historia como el más importante de todos los jueces, que es el tiempo, se empeña en demostrarnos que es cambiante y evoluciona a una velocidad superior a la de cualquier sistema legislativo y, por lo tanto, transforma su realidad y nos hace vivir en ella, naturalmente, muchos pasos por delante de la normativa que luego trata de hacer justicia a esa finalidad del derecho que no es otra que la garantía de la paz social. Así nos encontramos, si esta reflexión es cierta, ante un desfase entre la realidad, el escenario, la base normativa sobre la que tenemos que operar todos los colectivos jurídicos y la realidad que trata precisamente de enmarcar esa normativa, esa realidad legal. No tenemos más remedio, los jueces, por ese juramento de sumisión exclusiva al imperio de la ley, que movernos dentro de los límites que nos marca cada norma en cada caso. Ese respeto a la ley, además de ser nuestro ADN, es a la vez una garantía del sistema a la hora de tutelar los derechos e intereses legítimos que ese tan socorrido artículo 24 de la Constitución nos obliga a defender frente a todos, según los textos que aparecen en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en su reglamento de desarrollo. De todos modos, ante esa realidad cambiante, volviendo muy poco la vista atrás, sí podemos constatar que hace algunos años nos enfrentamos a nuevas realidades que no resultaron previstas hace años por ningún legislador. Son nuevos fenómenos en el mundo jurídico
de los cuales me permito solamente ahora mismo destacar 3. Lo que se conoce como la litigiosidad en masa, lo que se conoce también como la litigiosidad contingente, derivada especialmente en los últimos años de las crisis económicas que hemos sufrido no solo en España, sino a nivel internacional, y hoy, desgraciadamente, nos enfrentamos ya como una realidad, pero como una previsible realidad mayor, al conjunto de problemas jurídicos que van a derivarse de esta pandemia que nos asola desde hace tanto tiempo. Naturalmente, su zarpazo más cruel es el que ha afectado directamente a la salud, en muchos casos a la vida de las personas, pero sus consecuencias inequívocas se extienden al ámbito económico, al ámbito empresarial, a muchos otros ámbitos. Estos hoy son los que nos centran y complican enormemente un déficit con el que ya contamos en la Administración de Justicia desde hace mucho tiempo, que es el de la respuesta judicial en ese plazo razonable al que se refieren los convenios internacionales de derechos humanos. Estos 3 fenómenos, litigiosidad en masa, litigiosidad contingente derivada de las crisis económicas y hoy en particular la litigiosidad con la que ya contamos y que ya estamos sufriendo derivada del COVID-19, nos sitúan ante una respuesta todavía más lenta del sistema judicial. No es necesario que traiga de nuevo aquí a colación esa realidad tan triste que nos lleva, no solo desde la teoría, a reconocer que la respuesta judicial lenta, en primer lugar, es una respuesta ineficaz. Hay una formulación más drástica de esta idea, que es aquella que nos dice que la justicia tardía ya no es justicia. Hemos demandado de forma constante una inversión sostenida en justicia, precisamente para paliar como enfoque prioritario, sin perjuicio de muchas otras fórmulas que puedan idearse para la reforma del sistema judicial en su conjunto, concebido como sistema, no como superposición de estructuras que van a confluir al fin y al cabo en un mismo fin. No son conceptos idénticos. Hemos demandado, decía, esa inversión sostenida que permita revertir en el circuito económico esa cantidad de recursos que ahora mismo están o bien paralizados por tramitación de procesos en curso en los órganos judiciales o bien pendientes de retorno a sus legítimos titulares por la fase de ejecución de sentencias. Comentábamos hace un momento lo testimonial que puede resultar el recibir una sentencia donde a alguien se le reconozca un derecho particularmente de cariz económico, pero que luego no se vea traducida en su debida ejecución. Y, por lo tanto, todas las otras fórmulas que están ahora mismo en fase de estudio, alguna incluso recientemente iniciada en fase de elaboración parlamentaria, que nos lleven a otro panorama, a otro escenario, a otro conglomerado de estructuras normativas, organizativas, económicas, del sistema judicial, sin duda alguna merecerá todo nuestro interés, sin duda alguna en muchos de sus aspectos merecerá nuestro apoyo, pero nos sitúa ante una realidad muy lejana en el tiempo. Mi pregunta, la he hecho por escrito en varias ocasiones incluso, sigue siendo ¿y mientras tanto qué? Hasta que alcancemos ese nuevo escenario de reordenación general del sistema, nos enfrentamos a una realidad que, por acudir a las estadísticas más recientes, me refiero a las del año 2020, evidencian un ingreso en los órganos judiciales del conjunto del Estado superior a 6 millones de asuntos. 6 millones de asuntos que viene situándose en la banda constante de las estadísticas anuales más recientes y, por lo tanto, con una cadencia que no puede esperar a esa realidad futura de ordenación eficaz del sistema. Ante este panorama, en absoluto pretendo ser pesimista,
la búsqueda de soluciones que permitan disponer de escenarios procesales más eficaces, me parece que es una excelente filosofía. La búsqueda de cauces de coordinación, de esfuerzos, de optimización de los recursos que vayan tejiéndose entre los titulares del Poder Judicial y los colectivos jurídicos implicados, los actores jurídicos por excelencia. Me parece que es un cauce de colaboración que merecerá siempre no solo un juicio positivo, sino el apoyo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que hoy me honro en presidir. A esto me refería al principio, cuando aludía a la cita de Albert Einstein: debemos modificar nuestros esquemas de pensamiento para esa recreación de un mundo, en esta parcela concreta a la que nos referimos hoy, que estaba pensado con arreglo a otras realidades, que fue concebido de acuerdo con otros esquemas. Posibilidades, naturalmente, que tenemos. Esa flexibilidad que se echa en falta en ocasiones en las decisiones judiciales, me parece que puede ser objeto de muy diversas lecturas. En primer lugar, desde el respeto siempre a las garantías del proceso, a las garantías de todos los justiciables. Ahora bien, no podemos perder de vista tampoco algo que asimismo fue escrito hace ya más de 100 años, mucho más de 100 años, y es ese precioso artículo 3 del Código Civil, que a la hora de ofrecernos los criterios interpretativos de las leyes, no se queda en sus palabras, sino que resalta, hoy me parece que con más valor que nunca, la realidad del tiempo en que las leyes hayan de ser aplicadas. Dentro de ese marco, de la realidad social del tiempo en que una norma ha de ser aplicada, acabamos de firmar el documento que contiene la guía de buenas prácticas procesales, con el fin de liquidación con venta de unidades productivas. El documento, aprobado en su día por la Sala de Gobierno, elaborado conjuntamente por los jueces y los representantes de los colegios profesionales a los que antes se ha hecho referencia, describe literalmente entre sus páginas con suma claridad un objetivo: salvar el máximo número posible de empresas, lo que implica salvar el máximo número posible de puestos de trabajo. No voy a entrar ahora mismo en detalles, antes lo ha hecho el decano, aunque de forma resumida, sin perjuicio de que puedan consultar más adelante la guía en su literalidad, pero esta finalidad me parece que define sobradamente el documento y a la vez lo justifica y supone, para terminar, el adentrarnos en una senda que, como decía, con independencia de la medición del resultado a la que pueda conducir, que se producirá dentro de un tiempo, ya desde este instante habrá merecido sobradamente la pena. Es la senda de mejora de la eficacia del sistema judicial, que enlaza, dentro de este término, de esta idea tan recurrido en términos, o en el ámbito economicista, el término de la eficacia, enlaza con un término puramente jurídico, puramente constitucional, que aparece en ese socorrido artículo 24 en su párrafo primero. Es la senda que nos lleva siempre con una única brújula, marcando un mismo punto norte: la mejora, día a día, del grado de cumplimiento de la tutela efectiva, me permito resaltarlo, que la Constitución encomienda a los jueces y tribunales para la protección, salvaguarda, defensa y realidad de los derechos e intereses legítimos de las personas. Por todo ello, insisto, desde este mismo instante, creo que todos podremos celebrar el éxito de esta guía, porque en sí misma, y con independencia de la medición de su traducción práctica en el futuro,
ya ha merecido la pena. Muchísimas gracias por asistir a un acto del significado que ha tenido este. No me queda nada más que decirles algo así como que se levanta la sesión. Muchas gracias.